Hola, buen día. Vamos a hablar sobre divisibilidad, múltiplos y divisores. Antes que nada, les pido que se suscriban y que piquen en la campanita para obtener todos los videos que necesiten para poder aprobar la materia y para poder entender mejor algunos temas que en la escuela quedan medios colgados, sobre todo si las clases son interrumpidas o si hay mucha cantidad o cuando los profesores faltan. Bueno, espero que este canal sea de una ayuda para todos ustedes. En principio, un número es divisible por otro cuando el resto es igual a cero. 14 dividido 3 nos da 4. 4 por 3, 12. Y hacemos la cuentita, tenemos un resto de 2. Bueno, esto quiere decir que 3 no es divisor de 14. Pero si hacemos, por ejemplo, 14 dividido 7, hacemos 2 por 7, 14, el resto es 0, 14 es múltiplo de 7 y 7 es divisor de 14. Por ejemplo, pasa lo mismo con el 12, cuando lo dividimos por 4. Nos da 3 y el resto es 0 también. Entonces, ahora sí podemos decir que 12 es divisible por 4, 12 es múltiplo de 4 y 4 es divisor de 12. Ahora, ¿cómo podemos saber si un número es divisible por o si un número es múltiplo de? Bueno, para eso están los criterios de divisibilidad. Con los criterios de divisibilidad podemos no andar haciendo ni cuentas ni adivinando, por lo menos para algunos números. Quiero en principio hablar de los números pares e impares, porque a veces algunos chicos se olvidan cuáles son los números pares y cuáles son los impares. Bien, los números pares son los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8. Cualquier número que termine en estos va a ser un número par. Cualquiera. Así sea muy grande. Cualquier número que termine en eso será un número par. Y los números impares son al revés, los que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, una vez sabido eso, en qué terminan los números pares, vamos al primer criterio de divisibilidad. Un número es divisible por 2 cuando es par, cuando se puede repartir en dos lados por igual, no tiene que sobrar nada. Entonces ahí un número es divisible por 2. Bien. Ahora, el criterio de divisibilidad del 3 es un poquito más complejo. Para eso vamos a tener que ver qué es una cifra. Todo número está compuesto por cifras. A cada uno de estos numeritos por separado se le llama cifra. Entonces, este número, el 114, tiene 3 cifras, al igual que el 403. Está compuesto por 3 cifras. Si nosotros sumamos las cifras 1 más 1 más 4, en este caso nos da 6. Y 4 más 0 más 3 nos da 7. Bueno, son múltiplos de 3 aquellos números que sumando sus cifras nos dé 3 o múltiplos de 3. Quiere decir que esté en la tabla del 3. Entonces, en este caso, el 114 es múltiplo de 3 y el 403 no, porque 7 no es múltiplo de 3, no está en la tabla del 3. Entonces, para saber si un número es múltiplo de 3, sumamos las cifras y vemos lo que nos da. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el 7724, agarramos el 24 y nos fijamos si está en la tabla del 4 y no olviden que las tablas de los números no terminan en el 10, siguen.
Entonces, este efectivamente está en la tabla del 4, es divisible porque 4 por 6 es 24 y este también está en la tabla del 4 porque 56 es múltiplo de 4. Entonces, es divisible por 4. Bien, el criterio de divisibilidad del 5 es súper fácil porque un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. De nuevo, no importa qué tan grande sea el número, siempre que termine en 0 o en 5, ya es divisible por 5. Ahora vamos a prestar un poquito más de atención con la del 6, porque un número es divisible por 6 cuando lo es por 2 y por 3 a la vez. Y acá puse un ejemplo, el 2052. El 2052, como verán, termina en número par, entonces ya sabemos que es divisible por 2. Ahora, ¿qué nos resta? Sumar sus cifras para ver si es divisible por 3. Entonces sumamos 2 más 0 más 5 más 2. Nos da 9. 9 está en la tabla del 3, ¿es múltiplo de 3? Sí. Entonces es divisible por 6, porque es divisible por 2 y por 3 a la vez. Bien, y el criterio del 9, cuando un número es divisible por 9, es igualito a la del 3. Por ejemplo, este número también es divisible por 9, porque sumando sus cifras nos da 9 o múltiplo de 9. Y la regla del 10 es parecida a la del 5, solo todo número que sea divisible por 10 tiene que terminar en 0. Nada más. Ahora, hay números que no cumplen estas reglas. Y esos números que no cumplen estas reglas son los números primos. Un número es primo cuando tiene dos divisores y únicamente dos divisores. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, todos estos números solo dan con resto cero cuando se dividen por 1 o se dividen por sí mismos, por el mismo número. Si yo hago estas dos cuentas con todos estos números, me va a dar resto cero. Entonces, dos divisores. El primer número es el 1 siempre y el otro es ellos mismos, el mismo número. Muy bien. Si los números no son primos, entonces pueden ser compuestos. Un número es compuesto si tiene más de dos divisores. Por ejemplo, vamos a agarrar el 4. Está compuesto de 2 por 2. El 6, lo mismo, 2 por 3. El 8, tenemos dos formas diferentes de descomponerlo, o 2 por 2 por 2, o también con el 8 podemos hacer 4 por 2. Y así sucesivamente con todos los números podemos ir haciendo los mismos, excepto con los números primos. Entonces, con esto nos metemos en el concepto de factorización, que es descomponer un número en sus factores primos en este caso. Bien, por ejemplo, yo les había dado en la clase el número 70. Cuando factorizamos el número 70, lo primero que tenemos que hacer es ver si es par. Una vez que determinamos que es par, entonces lo dividimos por 2. El resultado lo ponemos debajo. Ya 35 no es un número par. Y tampoco lo puedo dividir por 3, porque si sumo 3 más 5 me da 8, que no está en la tabla del 3.
Entonces me doy cuenta que como es terminado en 5, lo puedo seguir dividiendo por 5. Me da 7 y el 7 es un número primo, así que solamente puede ser divisible por 7 o por 1. Por lo tanto pongo 7. Entonces, el número 70 se descompuso en 2 por 5 por 7. Y si yo quiero encontrar todos los divisores del número 70, le tengo que agregar el 1, después vendría el 2, después vendría el 5 y después del 7 empiezo a hacer una combinación entre 2 por 5, entonces es divisible por 10, 2 por 7, entonces sería divisible por 14, 5 por 7 sería divisible por 35 y nos fijamos que ahí llegamos a la mitad del 70, ¿no? La mitad del 70 es 35. Entonces, una vez que llegamos a la mitad del número, el último que nos queda por poner es el mismo número. Y ahí encontré todos los divisores de 70. Una cosa es que me pidan los divisores y otra cosa distinta es que me pidan que los factoree. Si tengo que factorear el 70, este es el resultado. Si tengo que encontrar los divisores, es este. Bueno, les dejo unas preguntitas como las hicimos en la clase en vivo, para que las piensen y para que las hagan en casa. 1 es un número primo, el número 95.356 es múltiplo de 4 y que escriban los múltiplos de 5 entre 120 y 141. Bueno, les mando un saludo y no se olviden que los jueves tenemos clase en vivo, pueden votar. En nuestro grupo tenemos un grupo que si quieren incorporarse me pueden avisar y ya los agrego. Con esto me despido, hasta la próxima.